Muy buenos días para todos, para todas. Es un honor estar aquí parada al frente de estos personajes. Nunca me imaginé que iba a estar acá. Porque el sueño mío no era estar acá. El sueño mío era estar en este momento dedicada a mis hijos, a mis nietos y a mi esposo. O sea, a mi núcleo familiar. Nunca me imaginé que iba a estar parada ante varios públicos, varios lugares. Primera vez que vengo acá, he estado en muchos lugares de Colombia, pero es primera vez que salgo de mi país. Es un honor, es un orgullo de estar dando la cara por las víctimas de Colombia, porque no solamente somos Soacha y Bogotá, sino que es Colombia entero. Somos las voces de las víctimas que no pueden hablar, por miedo, por temor, por muchas razones que no lo sabemos, pero aquí estoy. Mi hijo desaparece el día 2 de marzo a las 7 de la noche. Una persona lo llama para encontrarse con él para un trabajo. Me dice, mami, guárdame comida porque yo no me demoro. Pero mi hijo no volvió. Nunca más volvimos a saber absolutamente nada de él. Al día siguiente, muy preocupada, me dirijo al puesto de policía del barrio, pues a ver si de pronto lo tenían en la UPJ. En Colombia utilizan coger a los jóvenes, llevarlos a un lugar que se llama la UPJ, los tienen 24 horas allí, luego los sueltan. Yo la ilusión que tenía era que mi hijo podía estar en la UPJ. Yo dije, bueno, mañana temprano llegará. Pero pasó ese día, no llegó. Al día siguiente me levanto muy temprano con mi esposo y empezamos la búsqueda de Julián, donde no tuvimos ninguna razón. A los 3 días me dirijo a medicina, a la fiscalía, a poner la denuncia de la desaparición de mi hijo. Me reciben la denuncia, creo que fui una de las mamás que le recibieron a los 3 días de la desaparición de mi hijo la denuncia. Luego quedo esperando, duré 6 meses esperando que la fiscalía me diera razón de mi hijo. A los 6 meses supe, en ese momento yo no sabía de que en Soacha hubieran más jóvenes desaparecidos. Era mi dolor y era mi tristeza. A los 6 meses empiezan rumores en el barrio de que hay una cantidad de jóvenes desaparecidos y que están apareciendo muertos en Bucaramanga, norte de Santander. Luego cambia la versión, ya no es en Bucaramanga, sino que están apareciendo en Ocaña, norte de Santander. Yo me preguntaba, ¿pero por qué mi hijo está allí? ¿Por qué mi hijo fue a aparecer a un lugar tan lejos? No tenía idea. Y yo creo que las otras mamás tampoco tenían idea dónde estaban sus hijos. Empezamos a llegar a medicina legal y empezaron mamás a llegar a Ocaña, norte de Santander, donde en ese lugar empezaban a darse cuenta de que los jóvenes habían muerto en un combate con el ejército porque eran integrantes del ELN, de las BATCRIN, del M-19, y donde empiezan las familias a reaccionar y a decir, mi hijo no era un guerrillero, mi hijo no era un subversivo. A Julián lo acusaron de ser un integrante del ELN, donde hacía un mes estaba sembrando minas, quiebrapiernas en Ocaña. Pero mi hijo se va el 2 de marzo. El 3 de marzo recogen su cuerpo sin vida en una vereda
en Ocaña, norte de Santander. Luego, cuando mi esposo llega a Ocaña a recoger a su hijo, le dicen, ¿y si sabe don José que su hijo era todo un guerrillero? Mi esposo les dijo, mienten, mi hijo no era un guerrillero, mi hijo no era un subversivo. Y lo que ustedes hicieron con mi hijo, lo van a pagar, porque esto no se va a quedar así. Así fue. Llevo 15 años luchando y demostrando que mi hijo no era un subversivo. Llegamos a la Comisión de la Verdad, llegamos a la JEP, donde yo no quería de que el caso de mi hijo fuera a la JEP, porque había escuchado de que las personas, si no estaban presas, se acercaban a la Comisión de la Verdad, a la JEP, iban a tener 20 años de cárcel. Los que estaban detenidos los iban a dejar en libertad. En ese momento habían habido 3 procesos que ya había condena de 50, 40, 35, 30 años, 20 años por la muerte de varios de los jóvenes. Yo dije, esto es una impunidad muy, perdóname la palabra, muy berraca. Es una impunidad que nosotras no nos merecemos. Porque si una persona que mata a otra persona, a un ser inocente, tiene derecho de ir a una cárcel y pagar como tiene que ser, porque es que matan a un ser humano inocente. Empezamos el proyecto acá con la niña, con las personas de la Comisión de la Verdad y con la JEP, donde empezaron a explicarnos qué era lo que ellos iban a hacer. Empezamos a entender de qué se trataba la Comisión de la Verdad y la JEP. Ya fue cuando empezamos a trabajar para reunirnos con las personas que asesinaron a nuestros hijos, a prepararnos para estar frente a ellos y no sacarle los ojos. Allí ya llegó el momento donde nos reunimos con estas personas. Ese día yo creo no íbamos con intención de maltratarlos, de ultrajarlos, de pronto de sacarle los ojos, no íbamos con esa intención, pero sí íbamos con la intención de decirle todo lo que nosotros teníamos en nuestro corazón. Allí fue donde me encontré con el señor Tamayo. Nos habíamos encontrado mucho tiempo en la justicia ordinaria, donde todos estábamos revueltos, donde llegábamos, este señor se paseaba por el salón como un pavo real, pero nunca me miraba a los ojos, ni yo tampoco me atrevía a preguntarle. Era prohibido para las víctimas arrimarnos a los militares que nos habían quitado a nuestros hijos, porque supuestamente éramos peligrosas y le íbamos a hacer algo a estas personas. Duré 9 años en esta justicia ordinaria, donde estas personas iban, cuando la había la audiencia, porque muchas veces llegaban, le quitaban el poder a su abogado que les estaba llevando el proceso, duraban 3, 4, 5, hasta 6 meses para volver a ver otra audiencia donde ese abogado estudiara el proceso del militar. Donde ellos llegaban allí, la señora juez les preguntaba si ellos aceptaban cargos de lo que habían hecho. Y ellos muy tranquilamente decían, no aceptamos cargo. El día que me encontré frente a frente con el señor Tamayo fue lo primero que le dije. ¿Por qué, si él sabía que mi hijo no era un guerrillero, por qué no aceptaba cargos y le decía a la señora juez, señora juez, Julián no es un subversivo, Julián no era un subversivo? ¿Usted por qué lo hacía y por qué sí ahora lo hace ante
la Comisión de la Verdad y ante la JEP por unos beneficios, porque ellos se arrimaron a la comisión, a la JEP, por los beneficios que la JEP les estaba dando. ¿Por qué usted no dijo que mi hijo no era un guerrillero? Lo que me contestó era el ego. Yo tenía un ego muy alto y nosotros allí decíamos mucha mentira. Hasta los abogados nosotros le decíamos mentiras. Allí empezamos y yo entendí de que yo no podía estar llena de odio, llena de rabia, una rabia que me carcomía. Decidí, cuando tuvimos el encuentro en Ocaña, norte de Santander, eso fue en abril, ¿cierto? Fue en abril. Luego el 10 de mayo volvimos a tener encuentro con ellos en el Parque de Soacha. Yo allí decidí darles el perdón, ofrecerles un perdón por haber matado a mi hijo. Me hicieron un daño, me torturaron a mi hijo, porque mi hijo llega a Ocaña, lo recibe una persona, lo lleva a donde el señor Mosquera, que lo recibió, fue el que lo asesinó. Ese señor va a montar a mi hijo al camión, mi hijo pone resistencia, cogen a mi hijo, lo torturan, lo golpean, luego lo suben como les da la gana al camión y luego lo llevan al lugar donde le quitan la vida. Luego de allí lo llevan a otro lugar donde mi hijo, donde recogen el CTI, recoge a mi hijo y lo lleva a medicina legal. Es un daño muy grande y un daño que le hicieron a mi hijo y es una tortura, pero yo decidí perdonar a estas personas. No puedo estar llena de rabia porque me voy a enfermar. Ahorita soy diabética, soy hipertensa y eso, que me quité toda la carga de encima, tengo esa enfermedad. ¿Qué tal sería si yo estuviera llena de odio y siguiera llena de rabia? Hay compañeras que aún siguen con su rabia, con su odio, las entiendo. Es que quitarle a uno un hijo no es fácil. Luego, asesinarlo, llevárselo, asesinarlo, hacerlos pasar por guerrilleros, no es fácil, porque nosotras criamos a nuestros hijos. Ustedes crían a sus hijos y saben cómo los criaron, qué educación le dieron a sus hijos. Eso hice yo con mi hijo. Mi hijo era un niño noble. Él no le hacía daño a nadie. Él trataba a la gente con respeto. Hicieron lo que hicieron con él y luego lo hicieron pasar por guerrillero. Fue algo grande que hicieron con nosotros. Pero yo di ese perdón. Hoy en día ando tranquila, ando en paz. Me puedo reunir con el señor Tamayo, darle la mano. Me puedo reunir con el señor Sandro Pérez, que fue el que recibió a mi hijo y lo entregó ante el señor Mosquera. Estoy esperando que a Mosquera lo llamen a la JEP para ver si puedo reunirme con él. Y que él me diga si él fue el que apretó el gatillo para quitarle la vida a mi hijo o él le dio la orden a otros militares. Quiero encontrarme con él frente a frente. No sé qué va a pasar ese día, pero hacerle daño no se lo voy a hacer. No se lo voy a hacer. De pronto nos demos la mano, no sabemos. No sé qué vaya a pasar ese día, pero sí quiero estar con él. Quiero estar con él. Yo aquí me quedaría todo el día contándoles qué pasó después que Julián se fue. Acabaron con una familia, acabaron con unos hermanos que se reunían y jugaban a la gallina ciega, jugaban
al papá, a la mamá, jugaban donde habían 2 hermanos y se casaban los 2 hermanitos, Leiner y Yubeli, eran los novios. Julián era el cura, donde él les echaba la bendición y les decía, los declaró marido y mujer. Puede besar a la novia. Se abrazaban, ya eran esposos. Yo me quedaba, me paraba y yo los miraba y a mí me daba risa de ver los juegos infantiles que ellos hacían. Unos juegos que se inventaban, pero era una alegría para mí, yo ver a mis hijos. Se va Julián, se acaba la alegría en la casa. Nosotros nos reuníamos con mi esposo y todo el núcleo familiar, donde hacíamos unos planes, que si él tuviera un carrito, él montaría a todos sus hijos, les pondría una colchoneta y luego nos fuéramos a buscar un río donde pudiéramos pescar, hacer un sancocho a la orilla del río y pasar, bueno, un día de campo. Y hacíamos muchos planes. Pero se fue Julián, esos planes se acabaron. Mi esposo llegaba cansado del trabajo, se volteaba al rincón, a la orilla, yo me volteaba al rincón, con nuestros corazones llenos de tristeza y desolados, donde mis hijos se acostaban. No sé qué pensarían, pero acabaron con una familia. Una familia donde había amor, donde había cariño. Hoy en día, cada uno ya tiene su hogar, cada uno vive por su lado. Y donde uno de mis hijos me dice, mami, yo quisiera que Julián viniera y me llevara. Yo quisiera irme con mi hermano. Ya yo no quiero estar en este mundo, porque me llevaron a mi hermanito. Yo estoy solo, porque se me llevaron a mis parceros, se llevaron a mi amigo. Me siento solo. Entonces, estas personas no se alcanzan a imaginar el dolor que dejaron en mi familia y en la familia de todas las víctimas que hay en Colombia, donde estos militares, que son los que nos tenían que cuidar, acabaron con todas las familias de Colombia, donde asesinaron todos estos jóvenes y los hicieron pasar por guerrilleros. No es fácil estar parada delante de todo este público, no es fácil darle un perdón a una persona que nos hizo daño, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, en Colombia no va a haber una paz. Yo traje una tela porque el psicólogo de nosotros así ve estas telas. Bordar, tejer, poner las historias en estas telas han sido los psicólogos de nosotros. No hemos querido estar con psicólogos, no hemos querido ir a unas terapias porque es recordar a nuestros hijos. Aquí está esta tela, está acá donde empieza Julián a caminar todo este trayecto de carretera, da la vuelta, luego llega a este lugar donde lo reciben unos militares. Todos estos son los militares que asesinan a mi hijo y aquí está mi hijo alrededor de todos los militares. Estos son los psicólogos de nosotros. Sentarnos en la casa, hacer una tela, hacer unos bolsos, bordar un cojín y de pronto regalarlos, de pronto venderlos. Eso es el psicólogo de nosotros.
¿Por qué es el psicólogo de nosotros? Porque nos sentamos a coser. Yo me siento a coser. Muchas veces me da la 1, las 2, las 3 de la mañana haciendo o bordando y pienso en Julián. No lloro, yo ya no lloro, no tengo lágrimas, porque desafortunadamente me quitaron otro hijo y es otro dolor más que llevo. Yo lo único que hago es que respiro profundo y sigo cosiendo. Recuerdo a mi hijo, vive en mi corazón, vive en mi mente. Bueno, tengo otra tela. Esta tela nosotras todas nos reunimos porque en una universidad nos invitaron a estudiar en tablas. Con gubias hicimos esta tela entre todas las compañeras, perdón. Bueno. Aquí estamos, estas mujeres que hay aquí son las locas, son las víboras que nos dijeron los militares, el director del Centro de Memoria, dijo que ellos no se iban a dejar amedrentar de un ramillete de víboras. Aquí estamos todas las víboras en esta tela. Nosotros no somos víboras, somos mujeres que estamos luchando para limpiar el nombre de nuestros hijos. Y nuestra lucha no ha sido en vano, porque ya alcanzamos que 11 militares dijeran que nuestros hijos no eran guerrilleros, que nuestros hijos no eran subversivos. Ya logramos de que en Colombia se haga un monumento de las 6.402 víctimas que ha habido en Colombia por manos del Estado. Nuestra lucha no ha sido en vano. Hemos peleado, hemos luchado y seguiremos luchando y seguiremos peleando. Muchas, muchas gracias. Et là, c'est bon? Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Bon, je vais poser moi une question, parce qu'il y a un aspect de Soacha dont on n'a pas tellement parlé, c'est cette idée de faire tatouer sur le corps le visage des enfants. Vous pouvez traduire? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment la décision a été prise, par qui? Bueno, esta decisión nosotros la tomamos porque empezamos a pedir para hacer un monumento en cualquier lugar de la ciudad, pero nadie nos paró bola, nadie nos quiso dar esa colaboración, nadie nos quiso ayudar. Pero ¿qué pasó?
a nuestra directora Jacqueline Castillo. Ella se encontró con un grupo de muchachos tatuadores. Le hicieron la propuesta a Jacqueline, ella nos reunió a nosotros y nos dijo, las de que se quieren hacer un tatuaje, se lo pueden hacer. Entonces nosotras que dijimos, bueno, queremos hacer un monumento, no nos lo dejan hacer, entonces vamos a hacernos el monumento en nuestros cuerpos. Hay 2 de las madres que se tatuaron la cara de sus hijos en los brazos. Yo me hice este tatuaje que tengo de la balanza de Libra, porque fue con el tatuaje que nosotros reconocimos a nuestro hijo. Este tatuaje, el día que yo fui a medicina legal a que me dijeran si mi hijo era vivo o muerto, porque no me querían decir, porque no me daban la razón, me decían que así como yo había ido, no me decían nada. Supuestamente yo iba muy enferma, muy mal, me preguntaron si sufría el corazón, si sufría la tensión. Yo les dije que no tenía nada de eso. Me dijeron así como viene, yo no le muestro la foto de su hijo. A mí me muestran la foto de mi hijo porque yo necesito saber si mi hijo es vivo o muerto. Entonces, lo primero que hicieron fue prender el computador y lo primero que yo vi fue su brazo, su balanza en su brazo. Entonces, en honor a él, yo me mandé a hacer este tatuaje. Aquí lo llevo. Acá abajo en vez él se había puesto Libra y en vez de Libra me pusieron el nombre de Julián. Entonces, por eso fue que nosotras nos mandamos a tatuar, porque era nuestro cuerpo, éramos nosotras. Y aquí nadie nos podía prohibir que no nos tatuáramos, que no nos hiciéramos el monumento de nuestro hijo. Entonces, por eso nosotras tenemos los tatuajes en nuestros cuerpos. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, est-ce qu'on fait une pause finalement? Non? On enchaîne? On n'a pas le temps. Bon, donc nous sommes obligés d'enchaîner. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, bon retour à vous. C'était très émouvant, très beau. Merci.